Buenas tardes, agradezco al doctor Combero y al doctor Woodman y al Casao haberme invitado a dar esta clase. Voy a hablar de pseudoveitis o síndrome de enmascaramiento. Cuando tenemos un paciente con una uveitis, tenemos que pensar en tres posibilidades etiológicas. Una, que la uveitis sea infecciosa; la otra, que sea autoinmune o autoinflamatoria; y una tercera posibilidad, aunque menos frecuente, es que no sea una uveitis y sea una pseudouveitis o síndrome de enmascaramiento. ¿Qué son estos síndromes de enmascaramiento? Son un grupo de trastornos oculares que se presentan como procesos inflamatorios intraoculares, pero en realidad son enfermedades no inflamatorias. La inflamación que vemos es secundaria a un proceso inflamatorio, o las células o las opacidades no son de origen inflamatorio. Esencialmente hay dos tipos de síndrome de enmascaramiento. Unos son los síndromes no neoplásicos y otros son los síndromes de enmascaramiento neoplásicos. Dentro de los no neoplásicos hay una infinidad. Cualquier cosa que nos haga pensar que es una inflamación y no lo es un síndrome de enmascaramiento. Y si no es neoplásico, estamos dentro de este grupo. La realidad es que la causa más frecuente son los hemolitos antiguos o células y sus células fantasmas, el glaucoma fosforítico, el síndrome de retina, el desprendimiento de retina reumatógeno que produce el síndrome de Schwartz, que se presenta como una uveitis hipertensiva y que cuando aplicamos la retina se resuelve la parte inflamatoria, que tenga un paciente un cuerpo extraño ocular, que el paciente no se haya enterado. Las degeneraciones miópicas, con la miopía alta uno puede confundirla con esa atrofia, con una corelitis cicatrizal. La retinitis pigmentaria produce cierto grado de células y edema macular cistoideo, por lo tanto a veces podemos tener alguna duda y saber que ante toda retinitis pigmentaria hay que tratar de pedir un test no treponémico para descartar sífilis, que era un cuadro bastante, un cuadro de pseudo-retinitis pigmentaria. Un tema importante. Los síndromes de isquemia ocular, que pueden cursar con inflamación intraocular; los síndromes de dispersión pigmentaria agudos; las endosarmitis postquirúrgicas crónicas y la enfermedad de Coats. Acá vemos a simple vista un paciente que tiene un hemobitrio antiguo, y si uno mira, tenemos restos de fibrina y restos de hemobitrio que forman tipo bola de nieve. Acá vemos un paciente que presentaba un glaucoma de célula fantasmas y vemos cómo tiene este pseudohipopion. Y a veces, cuando hay sangre nueva y sangre degeneradas, se produce este tipo de síndrome de Candy Stripe, que se ven las líneas rojas y blancas en el pseudohipopion, y esto es nada más que un síndrome de células fantasmas. Dentro de los síndromes de despigmentación aguda del iris hay dos síndromes, que es la transiluminación aguda bilateral del iris y el síndrome de despigmentación aguda bilateral del iris. El primero cursa con transiluminación y el segundo cursa sin transiluminación. ¿Qué tenemos que saber? Que al principio tienen una fase aguda, que ambos pueden tener dolor agudo
fotofobia, ojo y ojo rojo. Por lo tanto, aparte de la dispersión, podemos encontrar cierto grado de inflamación. Así que estemos alerta que estos existen. En el caso de la transiluminación bilateral aguda del iris, se asocia esencialmente a infecciones virales. Antes se asociaba a tratamientos con antibióticos sistémicos. Acá vemos un cuadro típico, esto es un cuadro muy rápido, el paciente estaba bien y en poco tiempo termina con esta transiluminación y con hipertensión ocular en cierto porcentaje de casos. Y vamos ahora a hablar de los síndromes de enmascaramiento neoplásicos, que el más típico son los linfomas intraoculares, pero también saber que las leucemias, la metástasis de carcinoma, el melanoma uveal, las neoplasias pediátricas, los osteomas coroideos y los síndromes paraneoplásicos como el CAR, el MAR y la proliferación uveal melanocítica difusa bilateral pueden confundirnos con uveitis. Acá vemos un caso que uno podría pensar que es una colitis serpinginosa, pero con una ecografía hacemos el diagnóstico de que es un osteoma coroideo. Vamos a hablar de los linfomas intraoculares. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en retinales y uveales. Los retinales son esencialmente los vitroretinales, porque afectan la retina y el vitrio. Y los uveales pueden ser coroideos, que esos pueden ser primarios o secundarios, ciliar y iridiano. El linfoma vitroretinal es el paradigma de los síndromes de enmascaramiento. Antes era llamado linfoma intraocular primario. Es un linfoma no Hodgkin que compromete predominantemente la retina y el vitrio y puede presentarse independientemente o asociado a un linfoma primario del sistema nervioso central. Se lo ha definido como un subtipo de linfoma primario del sistema central y un grupo heterogéneo de neoplasias linfocíticas malignas que no tienen evidencia ni en las imágenes de compromiso cerebral ni en el líquido cefalorraquídeo, que afectan a la retina con o sin compromiso del vitrio o del nervio óptico. No obstante, los enfermos que en el momento del diagnóstico no tienen compromiso del sistema nervioso central, la mayoría lo tendrán. Y hay que saber que es un linfoma no Hodgkin de alto grado, es un linfoma muy agresivo. ¿Cómo se presenta? El linfoma vitroretinal es una neoplasia con linfoma maligno de alto grado que a menudo se asocia con enfermedad cerebral y puede ser primario cuando todavía no hubo compromiso del sistema nervioso central, entonces se define como linfoma vitroretinal primario, o secundario cuando ya el paciente tiene compromiso del sistema nervioso central o se presenta simultáneamente los dos. Entonces decimos que es primario cuando todavía no tuvo compromiso del sistema nervioso central. Es muy raro, pero a veces, como está descrito, que el linfoma vitroretinal puede ser secundario a un linfoma metastásico sistémico. Los pacientes que tienen linfoma primario del sistema nervioso central tendrán afectación ocular entre el 15 y 25%, pero en el caso que empiece con un linfoma vitroretinal primario,
más del 65 al 90% porcentaje de los pacientes desarrollarán una enfermedad cerebral, con un pronóstico de vida muy malo. El tiempo promedio de compromiso del sistema nervioso central en pacientes con linfoma vitreoretinal primario es de 8 a 29 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mayores de 50 años, la edad media de 63, pero la realidad que hemos visto pacientes más jóvenes con linfoma vitreoretinal primario, particularmente en aquellos que están inmunocomprendidos. No hay prevalencia por el sexo y los factores de riesgo más importantes es el VIH y el Epstein-Barr. Es bilateral entre el 60 al 90% de los casos, generalmente es asimétrico, y acá ven la figura del perro verde porque la incidencia estimada es el 0,46% de personas por año. Es decir, que es muy poco frecuente. ¿Cuáles son los síntomas? El comienzo de los síntomas es insidioso. Presenta visión borrosa entre el 40 al 50% de los casos. La disminución de la agudeza visual es entre el 25 o el 30% de los casos. Flotadores vítreos entre el 20 al 25%. Pero generalmente, esto es importante, el ojo está blanco e indoloro. Entonces acuérdense, los síntomas son visión borrosa, disminución de la agudeza visual y miones óseas. El signo más frecuente es la vitritis, y hay que tener en cuenta que hasta en un 30% de los casos puede ser el único hallazgo. Luego podemos ver infiltrados subepitelio pigmentario de la retina que son, o se dice que pueden ser patognomónicos, pueden tener infiltrados subretinales, pueden tener lesiones blancas, múltiples y pequeñas, de 50 a 100 micrones, pueden infiltrar el nervio óptico y el 12% de los casos tienen una uveitis anterior leve que puede ser granulomatosa o no granulomatosa. Acá vemos un típico caso de un infiltrado subepitelio pigmentario. Uno se da cuenta que son los más típicos de esta enfermedad, porque tiene ese aspecto de piel de leopardo. Cuando ese infiltrado es subretinal, es decir, subneuroepitelio, ese aspecto de animal print desaparece y queda solamente una lesión blanquecina sin pigmento. Aunque es raro, en este caso las lesiones desaparecieron sin tratamiento. Igualmente el paciente desarrolló en menos de un año el linfoma del sistema nervioso central. Es decir, que las lesiones desaparezcan no descartan la enfermedad. A veces desaparecen sin alteración del epitelio pigmentario, pero otras veces dejan una alteración del mismo. Acá en este foto que me dio el doctor Cruzato, acá verán cómo se ve la anatomía patológica que el infiltrado más frecuentemente es subepitelio pigmentario. Y acá vemos la extensa vitreitis. Estos infiltrados que ven acá, que no tienen el pigmento arriba, como en este caso, son muy probablemente subretinales, están debajo del neuroepitelio. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pensamos en un paciente que tiene un linfoma vitreoretinal primario? Primero pedirle la imagen, porque si el 30% dan positivos y ya tenemos el diagnóstico hecho y ahí se le hará una biopsia estereotáxica del cerebro para confirmar el diagnóstico. El líquido cefalorraquídeo da positivo en el 25% de los casos, pero generalmente está asociado a neuroimágenes positivas.
Como dijimos que es raro, pero a veces el linfoma sistémico puede producir un cuadro similar al linfoma vitreoretinal primario, hay que pedir tomografía de abdomen y tórax para descartar un linfoma sistémico. Obviamente todos estos pacientes tienen que tener un protocolo completo de uveitis. Y una vez que todo esto es negativo, vamos a la biopsia vítrea. La biopsia vítrea es el mejor método diagnóstico y aparte es el gol estándar del linfoma vitreoretinal. Hay que tener en cuenta que las muestras contienen escasas células donde la mayoría son inflamatorias. Es decir, es como buscar una aguja en un pajar. El patólogo tiene que, entre muchas células inflamatorias, tiene que encontrar una célula neoplásica como la que tenemos en esta foto. La mayoría son de tipo B, pero aunque es menos frecuente, puede haber células tumorales de tipo T. Hay análisis bioquímicos y moleculares que son subjetivos. Raramente un neurooncólogo tratará a un paciente con estos exámenes positivos, pero si uno tuviera la posibilidad de hacerlo, nos podrían orientar en caso que la biopsia dé negativo. Hay PCR para linfoma de tipo B y tipo T, citometría de flujo para detectar monoclonalidad y la interleuquina 10. Y la relación entre la interleuquina 10 y la interleuquina 6. La verdad que es muy difícil tener acceso a estos estudios y si uno los tiene es, como digo, difícil tratar a un paciente si no hay una biopsia vítrea con una citología positiva. ¿Qué es importante saber cuando vamos a hacer una biopsia vítrea? Es decir, vamos a hacer una vitrectomía para diagnóstica, para mandar a la anatomía patológica. Primero, que si uno no la transporta en menos de 60 minutos, las muestras se degradan. Por lo tanto, tenemos que tener el patólogo muy cerca o que el patólogo nos mande un medio de transporte adecuado. Por lo tanto, siempre antes de hacer una biopsia, uno tiene que tener contacto con el patólogo. Ustedes saben que los corticoides son linfolíticos, por lo tanto hay que suspender 2 semanas antes del procedimiento el uso de corticoides. Y por último, saber que el valor predictivo positivo es del 99 al 100%. ¿Qué significa? Que si nos da positivo es un linfoma. Pero si nos da negativo, no descarta que sea un linfoma, porque el valor predictivo negativo es del 61 al 81%. Por lo tanto, a veces hay que repetir la vitrectomía o, en algunos casos, tomar una biopsia retinal. Una vez que tenemos el diagnóstico del linfoma vitreoretinal primario, nos tenemos que contactar con el neurooncólogo. Y de ahí decidir si el tratamiento va a ser local, sistémico, local y sistémico. Y ahora vamos a hablar de los otros linfomas que afectan al ojo, que es el linfoma uveal. También es típicamente un linfoma no Hodgkin, de origen más frecuente también en las células B. Y se lo puede clasificar, como dijimos, en linfoma uveal primario o ser una manifestación secundaria de un linfoma sistémico. El linfoma coroideo primario es responsable de la mayoría de estos casos y es, a diferencia del linfoma vitreoretinal, un linfoma de bajo grado, de curso prolongado y benigno, y usualmente unilateral. Y
Histopatológicamente, el linfoma uveal puede ser uno de varios subtipos. El linfoma extranodal de zona marginal de célula B es la forma predominante, que comprende entre el 60 y 80% de los casos. ¿Qué signos puede producir un linfoma uveal? Esencialmente produce infiltrados coroidales, que pueden ser multifocales, difusos confluentes, mixto o con una masa focal. Otros signos que es la extensión epibular anterior y posterior, pseudopopia, edema y reacción en cámara anterior con precipitados queratículos. Y además es una de las causas del desprendimiento oxidativo de la retina. Acá vemos un cuadro de linfoma que produce lesiones multifocales, uno puede confundirse con una colitis multifocal. Y acá vemos un caso de extensión extraescleral, que se ayuda mucho el diagnóstico. Si por suerte, acá vemos en la tomografía, en la resonancia, la lesión extraescleral, acá abajo, acá la podemos ver, acá también, aparte del engrosamiento coroidal. Y vemos estas lesiones que facilitan el diagnóstico porque tenemos una facilidad para tomar la muestra, que son lesiones de color salmón subconjuntivadas. Estas realmente podemos tener posteriores y anteriores. Y por suerte tenemos anteriores, es el diagnóstico más sencillo. Y como dijimos también, puede producir desprendimiento exudativo de retina. Entonces, ante estos signos, uno tiene que darle alerta que esto quizás no es una coroiditis, sino es un linfoma uveal. A veces pueden producir la infiltración coroidal difusa melanótica, como en este caso, que se ve como un engrosamiento coroidal en la ecografía. Y en la RFG oscurecen los vasos coroidales. Otra de las causas que dijimos de síndrome de enmascaramiento neoplásicos está la leucemia. La leucemia esencialmente, lo más frecuente que produce una retinopatía leucémica, que son múltiples hemorragias, algunas con centro blanco, exudados algodonosos, dilatación y toxicidad vascular debido a hiperhidrosis. Es decir, este efecto esencialmente no es neoplásico, sino por hiperhidrosis sanguínea. También pero la leucemia puede infiltrar la retina, el vitro y el nervio óptico, puede producir pseudopopia, puede producir retinitis infecciosas en pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces uno no sabe si es una retinitis infecciosa por la inmunosupresión o es la misma leucemia. Puede producir uveitis de recuperación inmune cuando el paciente, luego de terminar el tratamiento, recupera su inmunidad y tuvo una retinitis infecciosa. Y pueden producir desprendimiento oxidativo de retina tanto por la enfermedad misma como por el tratamiento. Acá vemos un paciente que tuvo un síndrome de recuperación inmune secundario a una leucemia mieloblástica aguda, luego de hacer un trasplante de médula ósea halogénico. Acá ven cómo presentaba una ligera vitreitis en este ojo con edema macular. En el otro ojo vemos todo un área de cicatriz de una retinitis, probablemente por citomegalovirus, con calcificación. Es decir, que otra cosa que tenemos que pensar es en el síndrome de recuperación inmune, de la misma forma que puede tener un paciente con HIV que recibe la terapia antiviral. Y esto es muy raro.
pero hemos tenido casos, y está publicado, que a veces metástasis retinal de carcinoma, en este caso de offset pulmonar, pueden producir un cuadro similar a una retinitis necrotizante, que en este caso con un cuadro de pseudo desprendimiento oxidativo de retina o pseudo absceso subretinal. En este caso fue una retinitis múltiple con cierre vascular. Y por último nos quedan los síndromes paraneoplásicos. Esencialmente, para simplificar las cosas y no estar alerta, esencialmente los síndromes paraneoplásicos, tanto el CAF, que es el síndrome paraneoplásico asociado al carcinoma, o el MAR, al melanoma, son cuadros que en etapa temprana producen retinopatías ocultas. Es decir, el paciente tiene esencialmente alteraciones visuales, como pérdida de visión, fotopsia, fotosensibilidad, alteración del campo visual, alteración del electroretinograma, pero cuando le hacemos un fondo de ojo no vemos nada. Esencialmente es una retinopatía autoinmune producida por una reacción cruzada entre los antígenos del tumor y de la retina. En el caso del CAR, muchas veces la pérdida visual precede al diagnóstico del cáncer, lo que hace muy difícil el diagnóstico. Entonces, en ese caso primero tenemos que pensar en una retinopatía autoinmune, es decir, una retinopatía oculta. Acuérdense del electroretinograma y el campo visual es esencial. Y una vez que uno hizo el diagnóstico de retinopatía autoinmune, mandar al paciente al oncólogo para que no descarte que no tenga un carcinoma. En el caso de las retinopatías asociadas al carcinoma, acuérdense siempre del campo visual, el electroretinograma y autofluorescencia. Y la retinopatía asociada al melanoma es muy similar. El electroretinograma suele sugerir una difusión de células bipolares o de Müller, pero la diferencia con el otro cuadro es que el paciente ya tiene, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de melanoma. También existe la retinopatía asociada al linfoma. Por lo tanto, siempre recordar que ante una retinopatía oculta tenemos que descartar que no sea un síndrome paraneoplásico. Y por último, esto es muy raro, que la proliferación uveal melanocítica difusa es extremadamente rara, se da a mayores de 50 años, y está asociada generalmente a cáncer de ovario en mujeres y de páncreas y pulmón en hombres, y van a haber múltiples parches rojos sutiles a niveles de epitelio pigmental de la retina, del polo posterior, y desarrollo de múltiples tumores melanocíticos uveales, pigmentados y no pigmentados, con engrosamiento difuso del tracto uveal. Puede tener enrojecimiento oxidativo de retina, progresa rápidamente a catarata y produce una pérdida rápidamente progresiva de la visión. Acá vemos las lesiones pigmentadas y las lesiones de tipo rojizo. Esto es muy raro, pero lo más importante no es esto, porque esto es fácil de ver, sino pensar siempre, cuando tenemos un paciente que tiene una retinopatía oculta, que esa retinopatía oculta puede ser autoinmune, y de esas retinopatías autoinmunes puede ser un síndrome paraneoplásico. Muchas gracias.